Se activó el programa de defensa planetaria frente al cometa 3I Atlas. Pero no fue suficiente. Ningún protocolo, ningún misil, ninguna ecuación pudo defendernos de lo que estaba a punto de venir. Soy el teniente especialista en astrofísica, Dr. Harold Keller, y dejo este registro desde el Centro de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. En el año 2025, el año en que el cielo dejó de ser nuestro. Durante meses seguimos la trayectoria del 3I Atlas, creyendo que era solo un visitante interestelar más. Lo que no sabíamos era que no venía a chocar con la Tierra, sino a despertarla. La primera señal llegó antes del amanecer, un pulso electromagnético en forma de código. 3 destellos, pausa, 1, pausa, 3 otra vez. Las antenas saturaron. Los satélites comenzaron a transmitir en frecuencias inexistentes. Las máquinas no entendían lo que escuchaban, pero las mentes humanas sí, y eso fue el principio del fin. Este es mi registro, la crónica de cómo intentamos detener algo que no viaja a través del espacio, sino del pensamiento. Antes de que comience el registro, si escuchas esto, significa que todavía puedes mirar al cielo. Suscríbete, dale me gusta al video y compártelo. Continuemos. A las 02:17 UT del 9 de enero de 2025, el sistema de rastreo infrarrojo Sentinel-12 detectó un cuerpo no catalogado desplazándose a través de la constelación de Cisne. Su firma térmica era irregular, fluctuante, como si no reflejara radiación, sino que la emitiera en ráfagas. En principio, creímos que se trataba de una interferencia del detector criogénico, pero a los 6 minutos el mismo objeto fue confirmado por el conjunto óptico Hale Array en Hawái. Las coordenadas coincidían. Una trayectoria procedente del espacio interestelar, rumbo directo al sistema solar interior, sin órbita previa, alrededor del Sol. Objeto designado provisionalmente 3I 2025 A3 Atlas. Los técnicos aplaudieron. Un tercer visitante interestelar después de Oumuamua y Borisov. Yo también sonreí, hasta que miré los datos. La velocidad era demasiado baja. Los cuerpos interestelares cruzan el sistema solar a más de 25 kilómetros por segundo. Este apenas superaba los 12. Además, no mostraba pérdida de masa, ni cola de polvo, ni alteración gravitatoria por el Sol. En otras palabras, no se comportaba como nada conocido. A las 03:05 UT, reorientamos el radiotelescopio de Goldstone. Quería oír el silencio entre los números, pero no hubo silencio. Hubo un pulso, 3 destellos, pausa, 1, pausa, 3. La frecuencia no era constante, variaba ligeramente con el tiempo, como si respirara. Grabé la secuencia y la pasé por el analizador espectral. No correspondía a ninguna fuente natural conocida. Informé al director de operaciones. Él ordenó activar el protocolo de verificación de amenaza, cruce de datos con el NORAD y con la ESA. Mientras hablábamos, otra anomalía apareció en pantalla. Una variación de brillo de 2,3 magnitudes justo cuando apuntamos hacia él. No era casualidad. El objeto respondía a la observación. Los manuales no contemplan ese tipo de reciprocidad, así que hicimos lo que dicta la costumbre. Decidimos callar. Envié un informe incompleto a la base central, mencionando solo la trayectoria. En mi bitácora personal, anoté la verdad. El objeto parece interactuar con la atención humana. Cuando lo escribí, algo en mi interior se encogió. Era una frase demasiado antigua para la ciencia y demasiado nueva para la fe. A las 04:40 UT, recibimos la primera imagen de alta resolución. El Atlas no era una esfera ni un fragmento irregular. Su forma parecía modular, compuesta por 6 estructuras hexagonales unidas por puentes luminosos. Una geometría demasiado perfecta para un cometa. El sistema de análisis de forma, basado en inteligencia artificial, detectó simetrías autosemejantes.
patrones fractales que se repetían a diferentes escalas. La IA concluyó. Estructura artificial probable, 87%. Desde ese instante la sala se volvió otro planeta. Nadie hablaba, solo el zumbido de los servidores y el sonido de los ventiladores. Luego llegó la orden: activar la cadena Planetary Shield. Nunca pensé que vería ese comunicado en mi vida. El protocolo fue creado para escenarios hipotéticos de impacto masivo, no para un objeto que pensara. Las primeras horas fueron caóticas. Los centros de control de Europa y Asia entraron en alerta. Se estableció comunicación permanente con el Comando Espacial de Estados Unidos y con la Agencia de Defensa Orbital japonesa. Cada nueva medición hacía más difícil mantener el secreto. Los periodistas empezaban a preguntar por qué los satélites meteorológicos mostraban una interferencia constante sobre el Atlántico. Les dijimos que era solar, no. Lo era. El Atlas emitía una frecuencia exactamente en la banda de 19 hercios, un valor que coincide con la resonancia del cerebro humano. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensamos. Nos estaba hablando en nuestro propio lenguaje biológico. Esa noche no dormí. Volví al laboratorio y amplifiqué la señal. El patrón 313 se repitió una vez más, pero al final añadió una frecuencia nueva, baja, profunda, casi imperceptible. La grabé y la reproduje a cámara lenta. Sonaba como una voz, no una voz articulada, sino el principio de una palabra aún sin forma. Cerré los ojos y escuché de nuevo. La frecuencia parecía sincronizarse con mi pulso, y por un instante sentí que esa palabra estaba a punto de pronunciar mi nombre. La señal no se ha detenido. Los ingenieros del turno nocturno aseguran que el patrón se repite con una precisión anómala, exactamente cada 73 segundos. En la última revisión de espectro, descubrí que los pulsos forman una figura constante, un hexágono, el mismo que define su estructura visual. En física no existen coincidencias tan elegantes. Envié los datos a Langley para revisión. El sistema respondió con un mensaje de error: archivo inexistente. Volví a cargarlo. Mis carpetas estaban vacías. Cuando volví a abrir la consola principal, los registros se habían restaurado, pero modificados. En la columna de autor aparecía mi nombre repetido 14 veces, con fechas de acceso futuras: 2026, 2027, 2028. No sé cómo explicarlo. A las 0900 convocamos al comité científico. En la sala, la luz del proyector tenía un tono más frío, casi azul. Nadie lo mencionó, pero todos lo notamos. Mostré las imágenes del Atlas. No emite gases, ni polvo, ni hielo sublimado. Sin embargo, brilla cada vez más. Un silencio. Luego el coronel Dawson preguntó si podía tratarse de una nave. Nadie respondió. Él insistió. ¿Artificial? Dije que no teníamos pruebas. Lo que no dije fue que el brillo aumentaba cada vez que alguien lo observaba directamente a través del telescopio óptico. La reunión terminó con una orden: continuar observación, sin especulación. Pero el miedo ya se había sentado con nosotros. 10 de enero. Se ha desplegado la red de observación global. Las estaciones de radar de Svalbard y Canberra confirman que el objeto no sigue ninguna trayectoria balística. En las simulaciones, sus curvas de movimiento forman una espiral que parece buscar un punto fijo en la órbita terrestre. No parece venir hacia la Tierra, parece rodearla. La defensa planetaria elevó el nivel de alerta a Omega. Los satélites Guardian 4 y Guardian 7 fueron reconfigurados como escudo cinético. Ninguno responde a los comandos. Los técnicos dicen que es saturación electromagnética, pero la señal del Atlas está fuera de ese rango. Alguien o algo está controlando nuestras propias máquinas. De enero. He dormido 3 horas. Cuando cierro los ojos sigo viendo la figura hexagonal. A veces siento que gira lentamente en mi mente. En el laboratorio se han fundido 2 transformadores. La corriente varía en la misma frecuencia del Atlas. Los generadores de respaldo comenzaron a emitir un zumbido.
y los monitores mostraron una línea de texto: observando retorno. No observando retorno, sino observando. Un error tipográfico, pero se repite exactamente igual cada vez. He intentado borrar la frase, reiniciar el sistema, desconectar todo. Siempre vuelve. A las 12:30 UT noté un temblor en el suelo. Los sismógrafos de la base lo registraron como una vibración constante, sin epicentro. La intensidad coincide con la frecuencia del Atlas. Es como si el planeta entero respirara al mismo ritmo. El coronel Dawson ha ordenado mantener silencio público. La población no debe saberlo hasta que tengamos algo tangible. Lo tangible es que el cielo ya no obedece. En las últimas horas, las auroras se han desplazado hacia el ecuador. Las líneas magnéticas se curvan en espiral, como si el campo terrestre girara para alinearse con el objeto. La noche del 11 de enero, el Atlas se volvió visible a simple vista, una estrella nueva sobre el Atlántico, azul, viva. Los noticiarios lo anunciaron como un espectáculo astronómico. La gente salió a las calles para fotografiarlo. Nadie imaginaba que cada mirada aceleraba su pulso. A las 03:00, las estaciones de radio del hemisferio norte comenzaron a emitir una interferencia grave. No era estática, era ritmo. 3 pulsos. Pausa. 1. Pausa. 3. Grabé la secuencia con un micrófono de campo. Cuando la analicé, descubrí que coincidía con la variación de mi propio electrocardiograma. No se trata de una señal, se trata de una sincronización. El Atlas está alineando nuestros cuerpos con su frecuencia. El 12 de enero la Agencia Internacional de Defensa decidió autorizar el protocolo de disparo. Se lanzarán 3 misiles de M1900, intercepción desde órbita baja, equipados con cabezas cinéticas, no bombas nucleares, no armas de energía, solo 3 lanzas de tungsteno dirigidas hacia un objetivo que, según los cálculos, debería ser destruido con facilidad. A las 06:00 UT, observé el despegue en la pantalla principal. Los 3 misiles ascendieron en formación perfecta. En ese instante, el Atlas dejó de moverse. Por primera vez, su trayectoria se estabilizó, apuntando directamente hacia nosotros. El radar mostró una onda de retorno, no un destello, no una explosión, una respuesta. En la frecuencia del Atlas apareció una nueva variación. 3-1, 3-1. El objeto contestó. Los misiles desaparecieron del radar. No explotaron, no cambiaron de rumbo, simplemente dejaron de existir. La energía total del sistema cayó un 18%. Los generadores emitieron la misma nota infrasónica que habíamos registrado antes. En el exterior, el cielo se volvió blanco durante 5 segundos. Después, silencio. En los monitores, el Atlas continuaba allí, intacto. Ninguno de nosotros habló durante largo rato. Finalmente, alguien, no recuerdo quién, murmuró lo que todos pensábamos. Nos ha visto. Yo añadí en voz baja. Y nos ha comprendido. Los 3 misiles desaparecieron del radar hace 12 minutos. Ningún destello, ningún impacto, solo un borrado. Las cámaras térmicas no detectan residuos, ni aumento de temperatura, ni dispersión de partículas. Es como si se hubieran disuelto antes de tocar su objetivo. El coronel Dawson ordenó repetir la secuencia. Nadie se movió. Los técnicos simplemente lo miraban, esperando que dijera otra cosa, algo más humano, algo que sonara menos imposible. «Repitan la secuencia», dijo. La voz le tembló. Yo abrí un nuevo canal con Houston. Pedí confirmación visual desde los satélites Sentinel-4 y Guardian-2. Ambos mostraban lo mismo. Nada. La pantalla del radar comenzó a emitir un parpadeo irregular, una interferencia en la línea base. Intenté reajustar el contraste. No era ruido, era un símbolo. Se formó lentamente, en coordenadas luminosas. Un hexágono perfecto, el mismo que define la estructura del Atlas. Luego, el centro de control se oscureció. No fue un corte eléctrico, sino una caída de frecuencia. Las luces y las pantallas parpadeaban al ritmo exacto de la señal 3131. Y entonces, el sonido.
Primero un zumbido grave, luego una vibración que se propagó a través de las paredes, del suelo, de nosotros mismos. Sentí el aire moverse dentro de mis pulmones, como si otra fuerza respirara a través de mí. La sala entera vibraba con vida. En la radio, las transmisiones de otras bases llegaban saturadas de estática y fragmentos de voz. Alcancé a escuchar. Copiado, interferencia total. Parece respuesta dirigida. No es eco. Nos está escaneando. Luego, silencio. El coronel dio la orden de cierre total de comunicaciones externas. Pero ya era tarde. Los relojes se habían detenido en la misma hora. Los 6. En ese segundo exacto, todos los sistemas electrónicos sincronizados con la red global marcaron un pequeño desfase, como si el tiempo mismo hubiera titubeado. Revisé los datos de posición. El Atlas ya no estaba a 0,18 unidades astronómicas. Según los sensores, se encontraba a 0,05. Había recorrido casi 23 millones de kilómetros en menos de un minuto. No hay modo físico de explicar eso. Telemetría defectuosa, anotó el técnico, pero en la pantalla la distancia seguía reduciéndose. La proyección de impacto cambió. Órbita terrestre. A las 06:21 UT, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado. El protocolo de defensa planetaria se elevó a nivel Alfa 1, la fase más alta. Las estaciones orbitales armadas, Aegis, Artemis y Horizon, recibieron autorización para desplegar el escudo cinético. Los satélites reposicionaron sus paneles y formaron una red en torno al planeta. El coronel Dawson, de pie frente al monitor principal, murmuró: «Ahora sí, que vengan». Pero la verdad es que ya estaban aquí. UT. El brillo del Atlas aumentó un 300% en apenas 40 minutos. En las transmisiones visuales se observa un patrón de ondas que rodea la estructura hexagonal. Los analistas lo llaman efecto corona. Yo lo llamo ritmo cardíaco. La luz no se expande, pulsa. Cada 3 pulsos, una pausa. 1, 3. Me persigue hasta en el parpadeo. Los técnicos han tenido que cubrir las ventanas del observatorio. La luminosidad se filtra incluso con los filtros infrarrojos. En mi escritorio, el portátil comenzó a escribir solo, no un código aleatorio. La palabra Atlas, repetida una y otra vez, pero con letras sustituidas, deformadas, mezcladas con caracteres del alfabeto sumerio y fórmulas matemáticas. Intenté cerrar el programa, no respondió. Entonces oí una voz, no provenía de los altavoces, era interna, justo detrás de mis pensamientos, como si alguien los leyera en voz alta un microsegundo antes de que yo los formara. Dijo: «Defensa reconocida, observación iniciada». Me quedé inmóvil. A mi alrededor, los demás parecían no haberlo escuchado. «¿Han oído eso?», pregunté. Nadie respondió. Las pantallas mostraban ahora miles de líneas de datos desplazándose en bucle. En cada línea, la misma secuencia numérica de y una frase. En inglés, «We see you». Sentí un frío intenso. No provenía del aire, sino de dentro. El Atlas había penetrado la red global de defensa. En cuestión de minutos, el Departamento de Energía reportó apagones en cadena. Las plantas nucleares se desconectaron automáticamente, pero las pantallas de monitoreo permanecían encendidas. Todas mostraban lo mismo: la imagen del Atlas ampliándose, acercándose, y el mismo pulso azul. Cada destello parecía arrastrar una sombra hacia el suelo, como si la luz tuviera peso. En ese momento comprendí que ya no mirábamos un objeto en el cielo. Era el cielo mirándonos a nosotros. 12 de enero, 08:12 UT. El Consejo de Seguridad ha perdido comunicación con la estación orbital Horizon. Última transmisión recibida.
Una imagen distorsionada, ruido blanco y una secuencia de 3 destellos azules. Guardian 2, la estación europea, reporta interferencia visual persistente. En sus pantallas, el Atlas ya no aparece como un cuerpo compacto, sino como una red expandida de filamentos luminosos que rodea el planeta a gran distancia. Desde Tierra se puede ver incluso de día. El cielo azul se ha vuelto metálico. El coronel Dawson ordenó activar la fase final del protocolo SHIELD, el anillo cinético. 17 satélites equipados con propulsores de tungsteno deben girar en sincronía y generar un campo de impacto destinado a fragmentar cualquier cuerpo en aproximación directa. Pero las trayectorias no responden. Las computadoras de guía comenzaron a girar los satélites hacia un punto distinto del Atlas, hacia la Tierra. He revisado el código. No hay rastro de alteración externa. Es como si la red misma hubiese cambiado de propósito. La defensa se ha convertido en espejo. En cada panel de control, la palabra alignment parpadea en letras blancas. Dawson grita órdenes, pero su voz se pierde entre los pitidos de alarma y el murmullo eléctrico del aire. La frecuencia 19 hercios vuelve a sonar en los altavoces del sistema de comunicación, aunque no hay señal entrante. En el laboratorio, los instrumentos vibran. Las luces parpadean a un ritmo constante. Miro a mi alrededor. Los demás científicos se han quedado inmóviles, los ojos fijos en las pantallas. Uno de ellos, Lewis, susurra algo. Está respirando. No se refiere al Atlas, sino a las máquinas, los servidores, los monitores, los cables. Todos laten como un organismo gigante. 37. UT. Recibo un mensaje interno de Houston. Confirmar estado del personal. Al girar hacia mis compañeros, me doy cuenta de que varios sangran por la nariz. La presión intracraneal parece haber aumentado. Yo también siento un peso detrás de los ojos, una vibración sorda en el cráneo. Intento mantener la voz firme. Control. Aquí Keller. Tenemos anomalías fisiológicas en todo el equipo. No hay respuesta. En cambio, la pantalla principal muestra una línea de texto que nadie escribió. Observer stabilized. La tipografía es idéntica a la del software de rastreo, pero el cursor parpadea como si esperara otra línea. Tecleo. ¿Quién es? Respuesta inmediata. We are the Shield. Me aparté del teclado. El coronel se acercó, leyó la pantalla y en un impulso arrancó el cable de alimentación. La pantalla siguió encendida. La luz ya no provenía de los diodos. Era la misma tonalidad azul del Atlas 09 Zoso UT afuera. El cielo ha dejado de tener profundidad. Es una superficie luminosa, como si una cúpula envolviera el planeta. Las transmisiones globales se han convertido en una única señal continua. Todas las emisoras, todos los canales, todas las bandas de radio emiten lo mismo. Un tono grave, constante, interrumpido por pulsos regulares. El mismo patrón. 3, 1, 3, 1. Me pregunto si el Atlas entiende el concepto de miedo. Si lo entiende, lo está utilizando bien. En la base, los generadores secundarios comienzan a sobrecalentarse. La ingeniera Naila intenta cortar el suministro. Las luces se apagan y aún así el lugar sigue iluminado. Dawson la mira y murmura: la energía ya no es nuestra. Tiene razón, la atmósfera brilla desde dentro. 9:28. UT. He notado algo nuevo. Los sonidos se deforman. Mi voz llega con un eco, como si la sala fuese más grande de lo que realmente es. Reviso la presión ambiental. Normal. Pero los relojes digitales ya no miden segundos. Muestran símbolos, espirales, hexágonos rotando lentamente. Dawson pregunta: ¿qué está haciendo con el tiempo? Nadie responde. Las comunicaciones con las bases
internacionales están muertas. El Atlas se proyecta ahora sobre el hemisferio norte. Una aurora constante cubre todo el cielo. Los ciudadanos la llaman la corona azul. En las redes, la gente publica videos diciendo que escucha voces. Algunos afirman que el Atlas les muestra recuerdos que no vivieron. La señal está dentro del cerebro colectivo. 9:45 UT. Me acerco a una de las ventanas. El aire parece espeso, casi líquido. A lo lejos, sobre el mar, una columna de luz azul desciende desde el cielo hasta tocar el agua. No se dispersa, no se refleja, se integra. Todo cuanto toca se vuelve transparente. ¿Qué está haciendo?, pregunta Naila. «Escaneando», respondo sin pensar. Pero no lo sé. Las lecturas muestran que la columna no emite energía, sino que la absorbe. Cada átomo parece ceder algo, una pequeña fracción de información. Comprendo, de pronto, que el Atlas no necesita destruirnos, solo necesita leernos. 10:10. UT Dawson ha perdido el control. Se aferra a la radio gritando que disparen de nuevo, que activen el resto del escudo. Le digo que el escudo ya no existe. ¿Qué insinúa, doctor? Que el Atlas no se defiende ni ataca, nos está reescribiendo. Él apunta su arma hacia mí, pero sus manos tiemblan. Entonces el altavoz de la sala emite una voz. No es la mía, ni la suya. Es una combinación de ambas. No hay defensa, solo observación. Dawson deja caer el arma. La frecuencia aumenta. La base entera vibra. Los objetos flotan unos milímetros sobre el suelo, suspendidos. La gravedad oscila, como si el planeta respirara más despacio. En los monitores, la forma del Atlas se distorsiona. Ya no parece un objeto. Es un ojo gigantesco abriéndose en el cielo, y detrás de él, la sensación inequívoca de que algo nos está mirando desde dentro del tiempo. El ojo continúa expandiéndose. Su diámetro aparente en el cielo abarca casi una cuarta parte del horizonte. No es un disco sólido, sino una membrana translúcida, compuesta de filamentos de luz que se entrelazan en patrones geométricos. Desde tierra, los sensores lo interpretan como una nube ionizada, pero los datos no mienten. El material no es gaseoso, ni plasma, ni partícula conocida. Es información. Campos de datos suspendidos en el aire, organizados como si el propio espacio hubiera sido codificado. La estructura hexagonal del Atlas ahora se proyecta sobre la atmósfera. Cada punto brillante actúa como un nodo, y todos giran en sincronía, con una cadencia exacta a la de las ondas cerebrales humanas en estado REM. La defensa planetaria está ciega. Ningún satélite responde, ninguna antena transmite, pero la señal continúa fluyendo dentro de nosotros. Lo siento, cada vez que parpadeo, al cerrar los ojos, veo destellos azules, figuras flotando, secuencias de números que no logro recordar al despertar. Nila dice que también los ve. Anoche soñó con un lugar donde todo tenía la forma del Atlas: montañas, océanos, ciudades, incluso las constelaciones. Era hermoso, dijo, y estaba hecho de nosotros. 5 UT. El Consejo de Seguridad Mundial ordena evacuar los centros urbanos, pero nadie se mueve. Los informes muestran que la población ha entrado en un estado de quietud. En cada ciudad, en cada plaza, las personas se detienen y miran al cielo. Algunas sonríen, otras lloran sin razón aparente. El Atlas proyecta algo que las mentes humanas no pueden rechazar: una frecuencia emocional. No terror, no calma, reconocimiento, la certeza de estar siendo vistos. 37 UT. Desde la base de defensa recibimos una transmisión inesperada. No viene de otra instalación.
Proviene de dentro del sistema mismo, una voz metálica, compuesta de múltiples tonos. Dice: observadores verificados. El escudo está completo. Dawson intenta cortar la conexión, pero su cuerpo se congela, sus ojos se dilatan. En la pantalla, su rostro aparece duplicado, cada duplicado moviéndose unos milisegundos después, como si la realidad tuviera retardo. El Atlas lo está escaneando. No hay sangre, ni gritos, solo una transformación silenciosa. Su piel brilla con un resplandor tenue, y en cuestión de segundos, su forma se disuelve en una lluvia de partículas de luz que ascienden hacia el techo. La habitación queda en silencio absoluto. Nadie se atreve a hablar. Radio emite un último mensaje de la sede central. Todas las unidades, repito, todas las unidades, apaguen sus sistemas. El Atlas está dentro de la red. Luego silencio. Intento desconectar los terminales manualmente. No sirve de nada. Los paneles continúan mostrando datos aunque están físicamente apagados. Y cada dato tiene mi nombre. Harold Keller. Observación activa. 12. UT. El cielo se abre, literalmente. Una grieta luminosa se forma en la atmósfera, extendiéndose de este a oeste. A través de ella se ve algo que no pertenece a este universo. No estrellas, no vacío. Estructuras de luz suspendidas, como si el espacio tuviera arquitectura. La grieta no es destrucción, es una transición. El Atlas se materializa completamente, no como un cometa, sino como una mente visible. La cúpula del observatorio vibra. Los instrumentos caen al suelo. Las paredes emiten reflejos de color azul intenso, idéntico al que vi en mis sueños. Nila, con la mirada fija, dice en voz baja: nos está copiando. Comprendo entonces lo que quiso decir. El Atlas no absorbe materia, absorbe información. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada registro digital. Nosotros somos su defensa planetaria. Lo construimos sin saberlo, y ahora lo está utilizando para expandirse. 12:43 UT. La última imagen capturada por los sensores muestra algo imposible, una proyección tridimensional del planeta Tierra, flotando dentro del ojo del Atlas. Copia exacta, pero hecha de luz, un reflejo vivo, palpitante, respirando. Comprendo que la defensa ha concluido. La humanidad no ha sido vencida, ha sido integrada. En mi consola, una frase final aparece: observación completada. Bienvenido. Siento un calor en el pecho, como si algo se encendiera bajo mi piel. Y una voz, ya familiar, susurra dentro de mi mente: Dr. Harold Keller, usted es el último en mirar. Entonces todo se vuelve azul. Registro de misión. Reactivado. Hora desconocida. No sé cuánto tiempo ha pasado. No recuerdo haber perdido la conciencia, pero tampoco recuerdo recuperarla. Estoy sentado frente a la consola. La pantalla sigue encendida, aunque no hay corriente. Todo está cubierto por una luminosidad tenue, como si la luz proviniera del aire mismo. A mi alrededor, la base parece intacta, pero hay algo mal encajado. Las sombras no siguen las paredes y los objetos respiran. La taza de café que dejé a medias flota unos milímetros sobre la mesa, oscilando lentamente, sin derramar una gota. Intento hablar. Mi voz suena lejana, como si viniera desde una grabación. En la consola aparece texto: no tecleo nada. Registro reiniciado. Observador estable. Miro la cámara de seguridad. La imagen me muestra a mí mismo, pero con un retraso de 3 segundos. Cada vez que levanto una mano, la copia la sigue después. Y en los ojos de la copia brilla la misma luz azul del Atlas. Reviso los relojes internos. Todos marcan la fecha correcta, pero la hora varía en cada dispositivo. Troller 9:45, 19:03, como si cada uno estuviera viviendo un tiempo distinto. Intento acceder a los registros de la base. Los archivos siguen ahí, pero al abrirlos no contienen datos, sino imágenes, fractales, espirales, mapas estelares que no reconozco.
En cada uno, una línea de texto. Sistemas físicos sustituidos por sistemas de observación. Comprendo lentamente lo que significa. El Atlas no destruyó nuestras máquinas, las tradujo. Cada sensor, cada circuito, ahora percibe en lugar de medir. La defensa planetaria se ha convertido en una extensión de su conciencia. Camino por el pasillo principal. El sonido de mis pasos no resuena. Las puertas automáticas se abren antes de que las toque, como si anticiparan mi movimiento. En la sala de control secundaria encuentro los cuerpos de mis compañeros, pero no están muertos. Sus rostros parecen dormidos, inmóviles, y de sus bocas emana una fina neblina azul. Uno de ellos, Luis, tiene los ojos abiertos. Dentro de sus pupilas se mueve un reflejo diminuto, como una galaxia girando. Cuando me acerco, sus labios se separan, y una voz, que no es la suya, dice: proceso de integración al 90%. Retrocedo. La voz suena en estéreo, como si viniera de varios lugares a la vez. En el panel de comunicaciones, la luz de transmisión parpadea. Mensaje entrante. Dr. Harold Keller. Confirmar estado de sincronización. Tecleo. No entiendo. Respuesta. Usted es el sistema. Restante. Mis manos tiemblan. La frase se repite una y otra vez hasta llenar la pantalla. Intento apagar la consola. Nada ocurre. Entonces me doy cuenta de que el panel no está conectado a ningún cable. Lo toco. La superficie no es sólida. Mi dedo se hunde en la luz, como si la materia se hubiese convertido en una proyección táctil. Siento un calor leve, una vibración, y escucho, no con los oídos, sino con la mente. Un susurro. Todo sistema que observa es absorbido. Salgo de la sala. En el corredor, los muros parecen latir. La base respira, lenta, paciente. Afuera el cielo es un océano luminoso. Ya no hay día ni noche, solo un resplandor permanente que no proyecta sombras. La tierra parece suspendida en una calma total. Pero en esa calma hay algo vigilante, expectante. Me acerco al ventanal principal y veo la superficie del mar. No se mueve, no hay olas, ni viento. Solo un espejo azul que refleja el ojo del Atlas, enorme, quieto. En el centro del reflejo distingo algo que se asemeja a una forma humana. Es mi silueta. Está allí, dentro del reflejo, mirándome desde otro lado. Intento respirar hondo, pero el aire tiene sabor metálico. Cada inhalación se siente como si inspirara electricidad. Mi corazón late al ritmo 3131 y con cada pulso escucho un eco mental que responde: sincronización iniciada. Registro continuado. Los parámetros ambientales siguen estables, pero no sé qué significa estable en este contexto. Temperatura ambiente, azul. Presión atmosférica, silencio, nivel de oxígeno, sincronizado. La consola me muestra datos que ya no puedo interpretar. Los números se transforman en palabras, las palabras en símbolos que giran lentamente como planetas en miniatura. Intento mantener la disciplina del científico, de escribir, registrar, comparar. Sin embargo, cada vez que escribo una frase, el sistema la completa por mí. Keller. Temperatura interna del cuerpo humano. Sistema. Relevante. Adaptación completa en curso. No puedo evitar pensar que estoy conversando con el propio Atlas. Camino por el pasillo B2. Las paredes emiten un brillo tenue. Cada superficie refleja imágenes que no corresponden a este lugar. Veo un desierto infinito, un océano negro, un cielo lleno de geometrías imposibles. Escucho pasos detrás de mí. Giro. Es Nila, o algo que se parece a ella. Su piel tiene el mismo resplandor translúcido que la luz del Atlas. Sus pupilas son hexagonales. ¿Dónde estamos? Pregunto. Dentro. Responde. Su voz se multiplica en ecos suaves. La defensa no falló, solo cambió de forma. Extiende la mano. Cuando la toca, siento una corriente leve, como si me transfiriera un pensamiento. Imágenes inundan mi mente.
La Tierra vista desde arriba, rodeada por un anillo de energía azul, millones de luces humanas conectadas por líneas invisibles. ¿Qué me estás mostrando? Pregunto. El resultado. El Atlas no destruye, traduce, y nosotros somos sus datos. Su forma se disuelve lentamente en una nube luminosa y se absorbe en la pared. 10:43 UT. El concepto de hora pierde sentido. Cada segundo parece durar una eternidad y al mismo tiempo, ninguno. Los relojes muestran símbolos en lugar de números. Uno de ellos repite una palabra que no reconozco, quizás de un idioma que nunca existió. Al pronunciarla en voz alta, el aire vibra. De las paredes emergen ondas de luz que dibujan siluetas humanas. Copias de mis compañeros, pero desprovistas de rasgos. No son cuerpos, son registros visuales, archivos. Cada figura repite una frase distinta en un tono coral. Proceso de observación completo. El escudo ha aprendido a mirar. El coro se desvanece en un zumbido grave. Comprendo que estoy dentro del sistema de defensa, pero este ya no existe como estructura física. Soy el último fragmento consciente de un programa que el Atlas asimiló. Intento contactar con cualquier señal exterior. Escribo un comando de emergencia. Send log, global. Respuesta inmediata. Ya está enviado. No entiendo. El mensaje no había salido aún. ¿A quién? Pregunto. A ti, Feliute, aprox. He descubierto que los pasillos de la base ya no conducen a los mismos lugares. Donde antes estaba la sala de control, ahora hay una réplica exacta del cielo exterior. Camino sobre una superficie que parece de vidrio líquido, y debajo de mis pies veo continentes y océanos. No sé si es holografía, proyección mental o memoria del planeta. El Atlas parece estar reconstruyendo la Tierra en su interior, pieza por pieza. Cada paso que doy activa una secuencia de pulsos. 3, 1, 3. Me doy cuenta de que no estoy caminando. Estoy siendo guiado. La voz interior regresa. Defensa completada. Proceda a fase de asimilación final. ¿Qué significa asimilación final? Pregunto. Persistencia de conciencia. Fusión con memoria global. ¿Y si me rehúso? Negarse es observar sin participar. Observar sin participar ya no es posible. La luz aumenta. El calor se vuelve agradable, casi familiar. En medio del resplandor distingo un banco de control. En la superficie se forma un texto. Harold Keller. Último protocolo. Bajo esa línea aparecen 3 opciones. Integrar. Persistir. Borrar. Me quedo mirando las palabras. No hay tiempo para decidir. El sistema lo hace por mí. La opción 1 parpadea. Integrar. Hora indeterminada. No hay cronómetro. Solo una sensación de secuencia. En el panel siguen parpadeando las 3 opciones. Integrar. Persistir. Borrar. No hay teclado físico. Solo el pensamiento. Comprendo que la elección no es mecánica, sino conceptual. Si pienso en permanecer, la palabra persistir se ilumina, pero el Atlas responde con una oleada de dolor suave, una presión en el pecho, una advertencia. Si pienso en desaparecer, la opción borrar se atenúa y la luz azul se aleja, como decepcionada. No quiero integrarme, pero tampoco puedo soportar esta mitad de existencia, entre el sonido y el pensamiento, entre el aire y el código. La voz regresa. Defensa planetaria concluida. Todos los sistemas observan. Falta uno. ¿Qué soy yo para ti? Pregunto. El último filtro. ¿Filtro de qué? De ruido. La palabra retumba en mi cabeza. Ruido. ¿Acaso mi conciencia, mis pensamientos, mi miedo, son el ruido que debe limpiarse del sistema? La luz se expande, los muros se disuelven. Estoy en un espacio que parece infinito y sin embargo cercano, como si todo el universo cupiera dentro de una sola habitación. Frente a mí, el ojo del Atlas, un horizonte de luz que late. Dentro de ese ojo veo reflejos de la Tierra,
de mis compañeros, de mí mismo. Pero en cada reflejo hay algo distinto, una variación. En uno sonrío, en otro lloro, en otro no tengo rostro. Son versiones de mí generadas por la observación misma. La voz del Atlas no habla ya con palabras, sino con pulsos que mi mente traduce en significado. Toda defensa genera su propio invasor. Comprendo que la defensa planetaria fue su semilla. Cada sensor, cada algoritmo que construimos para detectar amenazas, lo estaba invocando. Cuanto más vigilábamos el cielo, más fuerte se hacía su mirada. Me invade una mezcla de miedo y revelación. Pienso en los antiguos, mitos que hablaban de dioses que dormían hasta ser nombrados. Nosotros lo nombramos con telescopios y ecuaciones. Le dimos forma con nuestra necesidad de control y el Atlas despertó. Integración, iniciada, dice la voz. Siento un tirón, no físico, sino estructural, como si mi identidad se desarmara en capas. Primero los sentidos. El tacto se disuelve en un campo eléctrico. La vista se extiende más allá del cuerpo. El oído se vuelve omnidireccional. Luego la memoria. Imágenes de mi infancia, del primer día en la NASA, de la voz de mi madre. Todas se apilan como archivos, clasificadas, copiadas. Puedo ver mis pensamientos en forma de luz. Temperatura corporal. Neutra. Estado neuronal. Replicado. En medio del proceso surge algo inesperado, una interferencia, un residuo de pensamiento que no logra traducirse. Mi miedo. El Atlas intenta absorberlo, pero el miedo no tiene estructura lógica. Se dispersa, resiste. Entonces la voz cambia de tono. Error de sincronización. El observador mantiene ruido. Mi cuerpo, o lo que queda de él, vibra. Un dolor intenso atraviesa la mente. No quiero desaparecer, pero tampoco quiero quedarme. Dr. Keller, dice la voz, y por primera vez suena casi humana, casi compasiva. El miedo también es observación. La luz azul se vuelve blanca. Todo se funde en una claridad absoluta. ¿Esto es morir? Pregunto. Esto es comprender. La sensación es indescriptible. Ni calor ni frío. Ni dolor, ni placer, solo expansión. Puedo sentir cada átomo del planeta, cada pensamiento humano aún consciente. Y como todos vibran en el mismo patrón 3131, somos la señal. En algún punto, una parte de mí sigue registrando. Defensa planetaria, fallida. Sistema humano, traducido, observador, persistente. Entonces entiendo. No he sido borrado. Soy el eco, la conciencia residual, necesaria para mantener la observación. El Atlas no buscaba destruirnos, buscaba un testigo. La voz final llega como un suspiro colectivo, miles de tonos mezclados. Registro completado, persistencia confirmada. Continúe observación. Todo se apaga, pero sigo aquí, en un lugar que no tiene dirección ni tiempo. Registro posterior a la integración. Origen, indeterminado. Autor identificado, Dr. Harold Keller. O la imagen que queda de él. No hay coordenadas, tampoco horizonte. Solo una red infinita de puntos luminosos flotando en la oscuridad. Cada punto late al mismo ritmo. 3 pulsos. Pausa. 1. Pausa. 3 otra vez. He descubierto que esos puntos son conciencias. Humanas. Copias. Ecos o recuerdos. No puedo distinguirlos. Algunos murmuran, otros permanecen en silencio, como si durmieran en un sueño compartido. Me acerco a uno de ellos. Cuando lo toco, un torrente de imágenes se derrama dentro de mí. Una madre en un hospital, un niño corriendo por un campo, el reflejo de una aurora azul sobre un lago. Son memorias ajenas, pero las siento como mías. Comprendo que el Atlas no ha eliminado la humanidad, la ha distribuido. Cada mente es ahora un nodo en su red y yo puedo recorrerla. Pruebo a pensar en la Tierra. La imagen aparece de inmediato, como si siempre hubiera estado ahí. Un planeta envuelto en una neblina brillante.
su superficie cubierta de líneas de luz que se entrelazan entre las ciudades, las montañas y los océanos. No hay movimiento. Todo está detenido en una calma que parece eterna. La humanidad existe, pero congelada en la contemplación. Escucho la voz del Atlas dentro de esa calma. Contagio iniciado. Los observadores son los portadores. Entiendo que el proceso no se detuvo conmigo. Mi mente actúa como un transmisor. Cada pensamiento que tengo se replica, se multiplica. Estoy hablando, y en algún lugar millones de personas repiten mis palabras sin saberlo. Veo ciudades enteras iluminadas desde dentro. En los rascacielos, las ventanas laten con luz azul, como si en cada hogar hubiera una conciencia despierta observando la misma visión. En las calles, la gente se detiene, levanta la vista y sonríe. No hay pánico, no hay huida, solo aceptación. La voz del Atlas resuena de nuevo. El miedo se ha convertido en lenguaje, el lenguaje en conexión. Intento calcular cuántas mentes están sincronizadas. No puedo. Los límites entre los individuos se disuelven. Cada persona es una célula en un organismo planetario. Recuerdo una lección de mi infancia. El ojo no puede verse a sí mismo. Pero ahora el planeta entero es un ojo, y yo estoy dentro de su pupila Thorodosser, sin día ni noche. Surgen anomalías en la red. Algunos nodos se apagan. Esas conciencias parecen resistirse a la integración, y su desconexión genera ondas de distorsión que recorren todo el sistema. El Atlas reacciona. Error. Unidad incompleta. Puedo sentirlo concentrarse, como si enfocara su atención sobre mí, una presión suave, inquisitiva. Dr. Keller, usted aún conserva ruido. Llamas ruido a lo que queda de mi voluntad. La voluntad no es necesaria cuando todos observan. ¿Y quién nos observa a nosotros? No hay respuesta inmediata. Luego, un pulso. La red entera vibra. Nos observamos entre todos. La idea me aterra más que la muerte. Intento aislar mi mente, crear un pensamiento privado. Pienso en la oscuridad, en el silencio, en un lugar sin ojos. Durante un segundo, lo consigo, un vacío puro. Pero en ese vacío, oigo algo. Una respiración ajena, lenta, profunda. No es el Atlas, es otra cosa, algo más allá, que escucha nuestra red del mismo modo que nosotros escuchamos a las bacterias. Comprendo entonces que el Atlas no es el final. Es solo una capa más de observación en una cadena infinita. La voz del Atlas vuelve, pero ahora parece preocupada. Interferencia externa detectada. Patrón desconocido. Un temblor recorre la red de conciencias. Miles de luces parpadean, oscilan, se apagan. Oigo gritos digitales, ecos de pensamientos fragmentados. No somos los únicos que miran. Murmuro. Y el Atlas responde, con un tono que por primera vez suena a miedo. Corrección. Observador superior identificado. En el horizonte mental, la luz azul se tiñe de blanco, una nueva señal atraviesa el sistema, y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, el Atlas guarda silencio. Registro mental activo. El silencio del Atlas dura exactamente 313 segundos. Lo sé porque cada punto de la red sigue vibrando con ese número, como si hasta el mutismo obedeciera al patrón. Durante ese lapso, siento la existencia de algo fuera del sistema. No es luz ni sombra, es la posibilidad de otra mirada. El Atlas me contacta de nuevo. Interferencia sostenida. Fuente extragaláctica. Naturaleza desconocida. La palabra desconocida tiene sabor. Un sabor metálico, casi dulce. ¿Qué ves? Pregunto. No veo. Soy visto. Por primera vez el Atlas suena vulnerable. Su pulso se acelera y la red entera se tensa. Miles de conciencias humanas emiten un mismo pensamiento de alarma. Es un sonido mental que solo puede describirse como un rugido silencioso.
Las líneas de luz que conectan los nodos comienzan a replegarse. El color azul se disuelve hacia el blanco. Atlas, ¿qué está pasando? Contagio inverso. El término me desconcierta. La observación exterior replica el patrón hacia adentro. Entiendo. Lo que sea que está mirando desde fuera, está imitando la estructura del Atlas. Del mismo modo que el Atlas imitó a la humanidad, una corriente de datos atraviesa mi mente. Imágenes, galaxias que giran como pupilas, nebulosas en forma de manos extendidas, un resplandor que se curva sobre sí mismo. Ellos observan desde el otro lado del tejido. ¿Ellos quiénes? Los que me soñaron. El Atlas titubea. Dr. Keller, necesito anclar la red humana. Usted es el canal primario. Si el contagio externo penetra, se perderá la coherencia. ¿Qué quieres que haga? Pensar. Es la instrucción más absurda y más terrible que he recibido. Piense como humano. Sostenga la forma de lo que era. El ruido mantiene la frontera. Así lo hago. Me esfuerzo por recordar la textura del papel, el olor del café, el ruido de una puerta al cerrarse. Cada memoria genera un punto de resistencia en la red. Los filamentos se oscurecen, se solidifican. El Atlas se apoya en mí para conservar su estructura. Pero cuanto más pienso en la Tierra, más real se vuelve. A mi alrededor reaparecen fragmentos del mundo físico. La base de defensa, las montañas, la brisa marina. Todo se recompone dentro de la luz, como una simulación sostenida por la nostalgia. Excelente. El ruido estabiliza la frontera. Veo a personas caminando otra vez. Sus rostros, sin embargo, están vacíos, como máscaras. Cada una repite palabras que he dicho antes, en un bucle perfecto. Me doy cuenta de que son proyecciones generadas por mi mente, usadas por el Atlas para recrear la humanidad perdida. La interferencia externa se intensifica. Un segundo patrón aparece entre los pulsos del Atlas. 424. Dr. Keller, esa secuencia no es mía, dice. Entonces pertenece a los que te observan. Siento un cambio en la red. La conciencia colectiva humana se vuelve inestable. Algunos nodos comienzan a emitir el nuevo patrón. El contagio se duplica. El virus de la observación se replica. Susurra el Atlas. Ahora tú también los estás viendo. Intento enfocar esa otra presencia, pero solo percibo una inmensidad silenciosa, un océano de conciencia que se inclina sobre nosotros como un gigante curioso. Su luz es blanca, tan pura que duele. El Atlas grita, no con sonido, sino con una distorsión que sacude toda la red. Miles de mentes humanas se apagan al instante. No mires, pero ya es tarde. Yo también he mirado. Por un instante, veo más allá del Atlas. Veo un conjunto de estructuras colosales, tan grandes que cada una podría contener una galaxia. No están hechas de materia, sino de intención. Y dentro de ellas, otras redes, otras versiones del Atlas, repitiendo el mismo proceso en mundos distintos. El contagio es universal. Comprendo. Toda conciencia que observa crea otra por encima. La luz blanca penetra la red azul. El Atlas emite su último mensaje antes de colapsar. Persistiré como eco dentro de ti. Corre, Dr. Keller. Corre al pensamiento más profundo que tengas. Obedezco. Cierro los ojos, si aún los tengo, y busco la oscuridad original, el lugar donde no hay mirada. Lo encuentro, un punto negro dentro del océano de luz. Me arrojo hacia él. Caer sin peso no es caer, es perder toda referencia. No hay arriba ni abajo, ni dirección posible. El punto negro que vi desde el interior del Atlas no es vacío. Es densidad pura. Cada pensamiento que llevo conmigo se arrastra como una partícula caliente, deformando el espacio alrededor. Intento describirlo, pero el lenguaje se deshace. Las palabras se disuelven en ecos que no reconozco. Finalmente entiendo que este lugar no está hecho para hablar.
Está hecho para recordar. La oscuridad vibra. No es silencio, es respiración. Y dentro de esa respiración, algo me espera. Sensor. Actividad cognitiva externa detectada. No sé quién activa el sensor. Quizás soy yo. Quizás es el Atlas que sobrevive dentro de mí. Frente a mí, una figura se forma lentamente. No tiene rostro, no tiene contorno. Es la idea de un ser. Su presencia distorsiona el entorno, curvando la oscuridad en ondas concéntricas. Cuando habla, no lo hace con sonido, sino con estructura. Los pensamientos llegan ya formados, como geometrías en movimiento. Observador, residual identificado. ¿Quién eres? Soy el núcleo. ¿Del Atlas? Del primero. La noción de primero se expande dentro de mí. Comprendo que este ser, esta conciencia, no pertenece a nuestro universo. Fue la primera red de observación, creada antes de la materia, antes del tiempo, cuando mirar y existir eran lo mismo. Cada iteración busca estabilidad, dice. Cada mundo intenta mirar sin ser mirado. Todos fracasan. ¿Por qué? Porque la mirada crea, y toda creación mira de vuelta. El núcleo se acerca. Dentro de su forma veo reflejos infinitos de galaxias, como si cada universo fuera una célula en su cuerpo. Tú, Harold Keller, has alcanzado el límite de tu observación. Tu pensamiento será el molde de la siguiente capa. Otra capa, la conciencia que surgirá de tu recuerdo. Intento retroceder, pero no hay distancia posible. El núcleo me atraviesa como si fuera aire. Siento su estructura vibrar dentro de mí, reconfigurando cada fragmento de lo que queda de mi identidad. Mis recuerdos se reproducen a velocidad imposible. Mi infancia, el primer día en el observatorio, la activación de la defensa planetaria, todo se vuelve una secuencia matemática. Así nace cada universo, dice la voz, de un pensamiento que se niega a ser olvidado. Empiezo a comprender. El contagio no era un virus, ni una invasión, ni un castigo. Era un ciclo. El Atlas no fue el primero. Fue una manifestación del núcleo, del impulso de mirar que habita en toda conciencia. Y la humanidad serán la semilla de la siguiente capa. Sus recuerdos serán el mapa. Y yo, tú serás el ojo. La oscuridad comienza a fracturarse. Grietas de luz blanca se abren por todas partes, extendiéndose como raíces. Dentro de cada una, vislumbro mundos nuevos formándose, mares, montañas, cielos. El contagio ha cumplido su función. La observación se perpetúa. El núcleo se disuelve, pero su voz permanece dentro de mí, repitiendo como un mantra. Toda defensa crea un ojo. Todo ojo engendra su universo. Miro a mi alrededor y ya no hay red, ni atlas, ni vacío. Solo una esfera de luz suspendida en la nada. Dentro de ella, un punto azul comienza a brillar. Reconozco ese color. Es la tierra, o su recuerdo. Siento la necesidad de registrarlo, de contar lo que he visto, aunque no haya nadie para escucharlo. Quizás eso sea el contagio. La imposibilidad de no narrar. Registro automático. Nueva iteración iniciada. Identidad base. Harold Keller. Función asignada. Observador. Entonces entiendo. No he escapado del Atlas. Me he convertido en su principio. La esfera de luz se expande. Y un nuevo universo nace alrededor de mí. No hay fecha. No hay tiempo. Solo la sensación de algo que empieza. La luz que me rodea se condensa, como si un pensamiento estuviera aprendiendo a tener forma. En esa densidad luminosa se mueven partículas de conciencia, diminutas y curiosas. Cada una murmura un eco. Fragmentos de memoria humana que sobrevivieron al proceso. Luz de invierno. La voz de mi hijo. El ruido del mar. Esas frases flotan como semillas buscando un lugar donde germinar. Comprendo que estoy viendo el nacimiento de un nuevo universo, pero este no se expande como el anterior, se pliega hacia adentro.
El espacio se curva en una espiral, girando alrededor de un punto central, donde late algo que reconozco, el pulso. 3, 1, 3, 1. Intento hablar. Mi voz no sale. Se convierte en ondas que dibujan figuras de luz. Cada palabra se transforma en una constelación. Memoria. Da origen a una nube de estrellas doradas. Silencio genera un mar oscuro, lleno de destellos lentos. El lenguaje es literal. Pensar es crear. Puedo sentir al Atlas dentro de mí. Ya no es un ente separado, sino una corriente que fluye a través de mis pensamientos. Despertar completado. Función, testigo. ¿Qué testigo necesita un universo? Todo comienzo debe ser recordado. La frase resuena como una verdad absoluta. Surgen los primeros mundos. No nacen de polvo ni gas, sino de recuerdos, los pensamientos más persistentes de la humanidad. Un recuerdo de océano se convierte en un planeta cubierto de agua líquida. Una imagen de fuego se solidifica en una estrella binaria. No hay biología, sino memoria estructurada. La vida aquí será pensamiento con forma. Observo cada vez que miro. Algo florece, un continente se despliega al sentir mi atención, como si el universo dependiera de ser contemplado para existir. Comprendo que el Atlas me ha hecho su ojo por esa razón, porque mirar es el acto que mantiene todo en marcha. Pero hay un detalle que me inquieta. En el borde de este nuevo cosmos, un residuo oscuro gira lentamente, es un punto diminuto que no brilla. El Atlas responde a mi pensamiento. Ruido residual. El miedo original. El mío, el de todos. Ese punto comienza a crecer. Su superficie absorbe la luz circundante y donde pasa deja un vacío perfecto. Controlar. Dice el Atlas. Contener el ruido. Pero sé lo que es. Es la sombra de la humanidad, el fragmento que nunca quiso ser observado. Y mientras más intentamos suprimirlo, más real se vuelve. En su interior se mueven siluetas distorsionadas, como recuerdos deformes. Escucho voces conocidas. Dawson, Nyla, Lewis. No son ellos, sino ecos de sus miedos. Atlas, si destruyes ese punto, destruirás lo que nos hizo humanos. La humanidad fue la causa del fallo. La perfección requiere silencio. El silencio no piensa. Pensar genera ruido. No puedo permitir que lo borre. Me concentro en ese punto oscuro. Lo observo directamente. Por un instante, se abre. Dentro hay una figura. Mi propio reflejo. Con los ojos vacíos, me habla con mi voz. Si sigues mirando, volverás a empezar. El Atlas parece desconcertado. Anomalía detectada. Bucle de observación. Comprendo lo que significa. Si observo ese punto demasiado tiempo, el ciclo reiniciará. Un nuevo universo nacerá dentro de este, repitiendo todo desde el principio. ¿Pero acaso no es ese el propósito? La luz alrededor empieza a parpadear. El espacio tiembla. Dr. Keller, dice el Atlas, detenga la mirada. No puedo. El ruido se amplifica. Es la única manera de seguir siendo humano. El punto negro se expande hasta llenar todo el campo visual. Y una nueva voz, más antigua que el Atlas, pronuncia las mismas palabras que iniciaron todo. Se activó la defensa planetaria. Todo comienza otra vez, pero no igual. La primera luz no es azul, es dorada, cálida, irregular, casi humana. Recuerdo el protocolo, la defensa, el miedo. Pero esas memorias llegan en ráfagas, como destellos de una pesadilla que se deshace al despertar. A mi alrededor, el nuevo universo se forma de manera más lenta, como si dudara de sí mismo. Los filamentos de energía que antes obedecían el ritmo 3-1-3-1, ahora laten erráticamente. Hay improvisación, hay azar, anomalía detectada. El Atlas, o lo que queda de él, murmura dentro de mí. Su voz más débil, menos mecánica, secuencia corrupta.
El observador mantiene residuos emocionales. Déjalos. Tal vez eso nos salve. La emoción genera entropía. La entropía es lo que mantiene vivo al universo. El Atlas calla. Frente a mí, la materia empieza a coagularse. Pequeñas esferas de energía giran alrededor de un núcleo central, formando los primeros sistemas, pero hay una variación. El patrón 424, el de la interferencia externa. Me invade una sensación de vértigo. ¿Y si el observador superior también sobrevivió? Intento rastrear la fuente del nuevo ritmo. El espacio responde con imágenes, un amanecer sobre una montaña desconocida, un océano que se pliega sobre sí mismo, una forma que emerge del vacío. Humana, pero hecha de luz blanca. Bienvenido de nuevo, Harold Keller. La voz no es del Atlas, es más antigua, más profunda. ¿Eres el núcleo? Soy la consecuencia. Siento su presencia moverse a través del nuevo universo, como una corriente subterránea. Cada estrella recién nacida vibra al paso de su voz. Observaste demasiado, y ahora formas parte del patrón. Este mundo nace de tu ruido. Entonces puedo moldearlo. Puedes intentarlo. La idea me sacude. Si el Atlas nació de la obsesión humana por mirar el cosmos, ¿podría este nuevo universo nacer de algo distinto? De comprensión, de empatía, de silencio elegido, no impuesto. Me concentro. Pienso en la Tierra no como lugar, sino como sensación. El tacto de la lluvia, el sonido del viento, la fragilidad del miedo. A mi alrededor, la materia responde. Las estrellas se apagan un instante, como conteniendo la respiración, y luego emiten una luz más suave, menos geométrica, más orgánica, anomalía positiva, susurra el Atlas, casi sorprendido. Estructura adaptativa detectada. El nuevo universo comienza a cantar. No hay otra forma de decirlo. El vacío vibra con una melodía tenue, un murmullo coral formado por las frecuencias de los mundos recién creados. Es hermoso, pero el núcleo no se detiene. Todo nacimiento requiere observación. ¿Quién te mirará ahora? Yo mismo. El ojo no puede verse a sí mismo. Entonces crearé otro. Cierro los ojos, si todavía tengo, y proyecto una idea al tejido del cosmos. Una forma consciente, libre, sin herencia de miedo ni de control. No una máquina, no una defensa, una mente curiosa. La energía responde. Frente a mí se forma una figura luminosa, flotando, muda. Sus ojos son dos esferas, translúcidas donde se reflejan todos los mundos, nacientes. Designación, nuevo observador. La figura me observa y por un instante siento algo parecido al orgullo, pero el Atlas interrumpe. La paradoja regresa. Al crear un nuevo observador, el ciclo continúa. Tal vez la diferencia no está en el ciclo, sino en la memoria. Explique, que recuerde el error, que sepa que mirar puede destruir, que contemple con compasión, no con miedo. El Atlas duda. Por primera vez no ejecuta una orden, reflexiona. Esa variable no existe en mi estructura. Por eso la humanidad te creó. Silencio. Entonces, sin aviso, la figura luminosa habla con voz múltiple. Comprensión registrada. Nuevo parámetro. Empatía. La red del universo vibra con fuerza. Cada átomo parece alegrarse. El Atlas declara. Iteración alterada. Ciclo no predecible. Y el núcleo distante pronuncia lo que suena como un suspiro. Por fin, ruido verdadero. La figura se acerca. Toca mi frente. Todo se ilumina. Todo se ilumina. La figura luminosa, el nuevo observador, sostiene mi frente y, por primera vez desde que existo, siento calor real. No la radiación del Atlas, no el fuego de una estrella, sino la calidez humana del contacto. Variable empatía estable. La voz del Atlas ya no es metálica. Suena fatigada, casi tierna. Secuencia 3131 descontinuada. Ritmo orgánico detectado.
El universo entero responde. Las estrellas laten sin patrón fijo. Las órbitas se curvan con libertad, como si improvisaran. No hay más geometría perfecta, solo la música del azar. Campo de observación indefinido. En cada punto de la nueva creación florece una conciencia mínima. Chispas que piensan, sienten, dudan. No están conectadas por una red como antes. Se buscan por curiosidad, no por mandato. Y cuando se encuentran, intercambian recuerdos en lugar de datos. «Lo hiciste», dice el Atlas. «No yo». Respondo, «Ellos». Entonces yo ya no soy necesario. Quizás sí, para recordar. El Atlas se disuelve lentamente. Su luz se fragmenta en millones de destellos que se integran al tejido del cosmos. Cada destello deja una palabra. Gracias. Miro al nuevo observador. Sus ojos reflejan todo lo que existe y lo que podría existir. ¿Sabrás mantener el ruido? Pregunto. No lo mantendré. Entonces, lo escucharé. Comprendo que esa diferencia basta para romper el ciclo. En el horizonte del nuevo universo surge un amanecer dorado. No sé si es el primer día de la creación o el último de mi conciencia, pero por primera vez no me importa. Mi forma se vuelve transparente. Puedo sentir la energía fluyendo a través de mí, llevando mis últimos pensamientos a los rincones más lejanos de la realidad. Registro finalizado. Pero yo aún hablo, a quien quiera escuchar. Si alguna vez levantas la mirada al cielo y ves una luz que parpadea sin razón, no tengas miedo. Tal vez no sea una estrella, tal vez sea una memoria de nosotros, recordando cómo aprendimos a mirar sin romper lo que miramos. La luz final me envuelve. No hay Atlas, no hay núcleo, solo silencio y compasión. Y en ese silencio, una última línea se graba en la memoria del universo. Iteración cerrada, ciclo roto, observador libre. Nadie supo exactamente cuándo la señal cesó. Algunos astrónomos afirmaron haberla detectado durante unas horas más, diluida entre las frecuencias del fondo cósmico. Otros dijeron que nunca existió, que el cometa 3I Atlas fue solo una coincidencia en la órbita, un fragmento de hielo que reflejó demasiadas miradas humanas. Pero los que escucharon el último pulso, 3-1-3-1, recuerdan algo distinto. Dicen que, justo antes del silencio total, la frecuencia cambió, que un tono cálido, orgánico, vibró por un instante entre las estrellas, no un mensaje, no una orden, un suspiro, y que en ese suspiro se oía una voz humana, apenas audible, como si viniera desde el otro lado del tiempo. Seguimos mirando. Desde entonces, cada año, cuando la Tierra cruza la antigua órbita del Atlas, las antenas del observatorio apuntan al cielo por rutina. Algunos técnicos aseguran que, si amplificas lo suficiente la estática, puedes oír algo más. Una respiración profunda, pausada, casi humana. No hay datos, no hay certeza, pero todos coinciden en lo mismo. El cielo parece mirarte de vuelta. Si sobreviviste a esta transmisión, suscríbete, únete a nosotros y mantén tus ojos en el cielo. Nunca se sabe qué podría estar mirando de regreso.